Bienvenidos. La Asamblea ha logrado una mayoría frágil y significativa. Hoy, con la integración de las comisiones, se iba a ver cuán amplia podía ser, aunque se daba por descartado que el correísmo presida a cualquiera, que sea vicepresidente en cualquiera, y que no tenga un exceso de representación en las consideradas claves. ¿Cuáles son? Lo analizaremos más adelante con una ex legisladora que nos acompaña, que fue vicepresidenta de una de ellas, Ana Belén Cordero, y con otro ex legislador que se fagó años en el Congreso, César Ron. Pero antes, empecemos revisando lo que anunció de sus planes y expectativas el ministro Lagasca poco antes del desenlace de hoy sobre la nueva mayoría de la Asamblea, que algunos celebran para mi concepto en exceso y demasiado, aunque ciertamente es esperanzadora. Nosotros tenemos algunas ideas, pero sí creo que es importante, y el Ecuador lo ha visto, se necesita que esas comisiones trabajen de verdad, que no sean epicentros de generación de caos, que sean lugares donde pueda haber concertación de voluntades. Nosotros, en un ambiente democrático, para democratizar los espacios en la Asamblea, propusimos no solamente a gente de nuestra bancada, propusimos a gente de la Fuerza de Pachacutic, propusimos a gente de los propios, del propio movimiento de la Revolución Ciudadana. Ellos abandonaron la sala, le dieron la espalda a sus propios miembros. Nada de esto es oculto, todo esto ha sido manejado con transparencia, como es la política de este gobierno y como han sido las instrucciones claras desde el día 1 del presidente Daniel Noboa. Tenemos que buscar las mejores alternativas. Si podemos hacer reformas constitucionales y pasan esas reformas constitucionales, vamos a hacer las reformas constitucionales. Si alcanzan, estupendo. Si necesitamos enmienda, también. Y si esto de aquí no funciona y necesitamos hacer una constituyente, sabremos valorarlo en su momento. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bien, como escucharon, el ministro de Lagasca nos puso el punto de partida. La explicación que dio sobre Pachacutic, sin embargo, no consiguió el bloque completo tras un acuerdo con 8 y la 9ª representada, que no tuvieron el buen criterio de detallar en 4 líneas. Y cuando se refirió a que proponían uno de ellos de RC5, claro, la disidente, pero no desafiliada ni expulsada tampoco, Mónica Salazar de los Ríos, que finalmente terminó nominada para una alta representación parlamentaria. Y mencionó otro tema que será clave en lo que tratemos. Por ahora la constituyente está en pausa, dependiendo de qué haga esta asamblea. Es así como hay que tratar una promesa electoral que iba en firme, como un punto de presión para o hacen lo que pido o tomamos un atajo diferente. Más aún, sabiendo que hay una Corte Constitucional que a la mayoría de cosas del Ejecutivo le diría no, y que está a punto de destituirlo, cosa que no creen todavía. Sí, tampoco creían en el gobierno de Guillermo Lasso, que podrían llegar al extremo de decir que por mínima credibilidad, verosimilitud era la palabra, podía ser enjuiciado políticamente, ¿no? Lo hizo. Y lo sacaron, mejor dicho, él provocó la muerte cruzada. Es una actitud muy democrática y se tuvo que ir. Bueno, han estado muy ocupados en la Asamblea, muy poco en la política. La Asamblea solo es una parte de la política y por eso 2 políticos experimentados ya son los invitados esta hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
Buenas noches, empiezo recomendándoles la entrevista Veraz de mañana perdón, con Pancho Huerta. Es una memoria histórica indispensable, 22 horas Veraz, ya verán por qué, a propósito del momento político que vivimos. Y también el debate de mañana de Centro Digital en Radio Sucesos, en su reprise en Quito, 13 horas. Tratamos en otro formato algunos de los temas que vamos a ampliar aquí. Ingeniero Ron, bienvenido. ¿Por dónde proseguir tras el inicio que conocemos de la Asamblea para que no se repita la misma historia de siempre, que en algún momento inclusive a usted lo obligaron a tomar una decisión de dejar la línea de su partido? Gracias, Carlos. Buenas noches. Ana Belén, un gusto enorme estar aquí. A los ecuatorianos que nos escuchan esta noche, Carlos. El Ecuador vive momentos graves, críticos en su vida republicana, que no aguantan medias tintas, que ameritan acciones, decisiones y trabajo. Y en el caso particular de la Asamblea Nacional tiene que tener una agenda legislativa. No es que ya llegamos, ahora vamos a ver qué hacemos. No, aquí se necesitan no solo proyectos de ley, sino proyectos urgentes de reforma. Porque todavía no sabemos si va a haber o no va a haber Asamblea Constituyente. Ya mucha gente habla de que no es conveniente la Asamblea Constituyente y que las reformas se tienen que hacer en base a los dictámenes que ya están aprobados por la Corte Constitucional, para evitar lo que usted dijo ahora, Carlos, al inicio de este programa, que la Corte Constitucional batee las posibilidades de cambio en este país. Y entonces hay que montarse en eso. ¿Para qué? Para tratar de regresar nuevamente a los tres poderes tradicionales, reinstitucionalizar el país, eliminar ese asco de Consejo de Participación Ciudadana que todavía sigue respirando, pero que hay que quitarle el oxígeno, hacer que la Asamblea se disminuya en tamaño para que sea eficiente en su trabajo, regresar a la bicameralidad, que es la tradición democrática del Ecuador. 13 de las 19 constituciones del país son bicamerales, y elecciones de diputados en segunda vuelta. Ok, por allí debería proseguir lo que apenas ha empezado la Asamblea, según César Ron. Según usted, Ana Belén Cordero, bienvenida también. Gracias, Carlos. Buenas noches. Saludos, César, y un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta Asamblea se puede convertir en una Asamblea del boicot nuevamente, si es que no se agarran bien las riendas de los caballos que ya han comenzado a agarrarlas. ¿Y a qué me refiero? Esta Asamblea puede ser, aun cuando tengan una mayoría en cierta medida, la punta de lanza para volver a boicotear a un gobierno legítimamente elegido en las urnas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la enmienda que permitía que colaboren policía con Fuerzas Armadas. La Asamblea la demoró 1 año y medio hasta que llegó el presidente Noboa y la convocó a consulta popular y se aprobó. Mientras tanto, la Asamblea del boicot la bloqueó. ¿Qué otro ejemplo tenemos? ¿Se acuerda cuando se aprobó la ley del uso legítimo de la fuerza? ¿Qué decía el correísmo? Con un discurso, entre comillas, animalista, que no se utilicen caballos ni perros antidrogas, cuando tenemos gente muriéndose en las calles. Tienen ellos las manos muertas llenas de sangre. ¿Cuántas muertes se hubiesen evitado, Carlos? Entonces, esta Asamblea Nacional tiene la posibilidad de convertirse nuevamente en el boicot. Hoy que se conforman comisiones, entiendo que el presidente Nils Olsen ha llamado hoy en la tarde a una sesión para convocar a las nuevas comisiones. No solamente es cómo ellos van a meter goles con nuevas leyes, con nuevos proyectos beneficiosos para el país, pero cómo se van a defender de que les metan goles. Ok, vamos a entrar en esos detalles de seguida. Lo de las comisiones, por supuesto, pero para empezar, hay dos planteamientos claros y no contrapuestos. Uno, sí, agenda legislativa, pero priorizar reformas, y César Ron dijo cuáles y por qué sobre algunas. Y la otra, la advertencia, la experiencia crea ciencia, dirían. Ana Belén Cordero vino en una asamblea que se especializó en boicotear al gobierno de Guillermo Lasso y acaba de describir 2 elementos de sus boicots recientes. Pero previamente les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. También estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 o 709, ambos de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, allá es canal 9. Y en estas 2 cableras y todas las demás,
salimos gracias a RTU en las señales que ven en pantalla. Con eso, entre 40 y 45 mil hogares se conectan en directo todas las noches. 7 mil a 10 mil más se unen por radio en 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM para Manabí, La Bonita del centro del país desde Riobamba, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. A propósito de la alusión a comisiones, nada mejor que esta recapitulación que hoy hizo Francisco Garcés de Coavisa. El oficialismo en la Asamblea busca el control de todas las comisiones, aunque tenga que ceder algunas de las presidencias, pero conservando las de las 7 más importantes. Dará prioridad a las comisiones que le permitan tramitar los proyectos económicos, reformas judiciales y de seguridad que planteará el gobierno. Esa bancada durante la mañana de este viernes conversaciones con sus aliados para elaborar el cuadro final con el que distribuirá a los 151 legisladores en las comisiones, haciendo que los 66 del correísmo no puedan conseguir mayoría en ninguna de ellas. En nuestra propuesta van a estar distribuidos en distintas comisiones, pero sin duda que sin poder lograr una mayoría, porque para nosotros es fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad del país que las mayorías sean conformadas por aquellos legisladores que quieren realmente que esta asamblea camine, que quieren que este país esté mejor y que no busquen obstaculizar desde la asamblea para hacer daño al presidente de la República o utilizar a la asamblea como el botín político o de campaña como tradicionalmente se ha utilizado. La prioridad para ADN es mantener el control de las comisiones de régimen económico, de la de desarrollo económico, de la Comisión de Justicia, de la de gobiernos autónomos, de fiscalización, de derecho al trabajo y de soberanía. En ADN se abrió el diálogo con un grupo de asambleístas de Pachacutic para definir su posición en las comisiones y también con los independientes, aunque no se confirmó si esos grupos tendrán presidencias. En la Revolución Ciudadana saben que el plan de ADN es dejarles sin posibilidad de controlar la agenda de las comisiones. Nosotros haremos lo mismo, votaremos en contra o no nos registraremos. Esa es nuestra posibilidad de someternos a lo que dice la Constitución, a nuestro derecho a la resistencia, porque 66 voluntades electas por el pueblo ecuatoriano son silenciadas por un programa informático en un computador. ADN coordina también con el Ejecutivo su estrategia. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, se reunió con el presidente del Legislativo, Nils Olsen, con quien habló de la agenda que el Ejecutivo propondrá a la Asamblea. Y sobre el cual esperamos tener ahora sí, no esa caja de Pandora donde no se sabía que iba a salir, sino las cosas que necesita el país. Con la distribución de las comisiones, ADN busca afianzar el control del Legislativo. Por lo pronto, la bancada de gobierno suma 68 asambleístas porque se han adherido Edwin Jarrín y Pablo Jurado. Ana Belén Cordero, prosigamos entonces por las comisiones. Usted fue parte de una fundamental cuando la presidía Fernando Villavicencio, que era la de fiscalización, como vicepresidenta. Aparte de esa, ¿cuáles son las claves? Y es cierto o no lo que ha dicho Esteban Torres hoy día a Expreso, que numéricamente es imposible que tengan el control en todas y que habrá mesas en las que también tenga incidencia la Revolución Ciudadana. De acuerdo que numéricamente es imposible, porque con el número de legisladores que ha subido de 137 a 151, ahora las comisiones se integran no con 9 legisladores, sino probablemente con 10 u 11, dependiendo de su integración. Entonces la mayoría es aún más grande. Entonces antes la mayoría se hacía con 4 o con 5, ahora la mayoría son con 6 o con 7, dependerá. Entonces es imposible que logren tener mayoría en todas las comisiones. Pero hay comisiones medulares, ya las han dicho: justicia, fiscalización, régimen o desarrollo. Yo escogiera, porque al tener control del CAL pueden enviar los proyectos económicos urgentes a una o a otra comisión y con eso estarían saldados. Otra de ellas es derecho al trabajo. Yo creo que una gran deuda que ha tenido el legislativo y que este gobierno, aprovechando la mayoría que tiene, puede ser una reforma al Código del Trabajo. ¿Y seguridad? Seguridad también, pero seguridad se tramita normalmente en seguridad o en justicia, pero pueden ocuparla. Régimen de desarrollo es la que antes llamaban economía, comisión económica. Es que hay régimen y hay desarrollo.
Se podía ir una o a otra comisión. Hay 2 comisiones. Podrían dejar esos espacios para que los ocupe solito el correísmo. Usted que estuvo también en comisiones, ¿cuán importantes son y cuánto puede hacer la minoría? A usted le tocó en algunas ocasiones pelear desde la minoría. Carlos, cuando uno va a la asamblea a servir, no importa si es mayoría o minoría, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ponerse a trabajar y aprobar y apoyar todos los cambios que sean positivos y buenos para el país y alzar la voz cuando los cambios no son prudentes. ¿En esa época siendo 1 de 9 servía o siendo 2 de 9 no importa, servía? Pero quedaba en evidencia lo que es bueno y lo que es malo. Y quedaba en evidencia después en las leyes tan malas que se hicieron en el país. Porque no solo es cambiar la Constitución y hacer reformas, hay que cambiar las leyes. Ahora, la idea es no repetir ese proceso justamente de las comisiones. ¿De qué me sirve que digan, sí, yo dejé constancia de lo equivocados que estaban y ahí está en el resultado? La idea es evitar ese resultado. Así es. ¿Cómo? Entonces, para eso es lo que estamos conversando. Hay que tener mayoría en las comisiones claves de reforma que se necesitan en el país. Okay. Va a haber 15 comisiones de 10, son 150. Porque seguramente el presidente de la Asamblea no va a ir a ninguna comisión. Okay. Entonces, ahí hay que jugar bien los números, ¿no? Y entonces, si son 10, necesita 6 en cada comisión para ser mayoría. Así es. ¿Cuán estable puede ser esta mayoría? Bueno, debemos asumir que los legisladores que llegaron por ADN es sumamente estable. Esos son 66, 67 legisladores, ¿verdad? Ahora, los acuerdos y las alianzas que se hayan hecho habrá que conocer en función de qué, si es que hay una agenda legislativa programática y si se va a mantener esa agenda. Bla, bla, bla. Usted sabe en función de qué duran los acuerdos. Puestos en el gobierno. Punto. Bueno, y en un año vienen elecciones seccionales, ¿no? Ok, lo que quiere decir que probablemente esa luna de miel termine pronto. Que no podemos estar en más elecciones, Carlos, de a ver cómo se hace la Asamblea Constituyente y cómo se elige y cuál es el estatuto. No puede haber en el país en los próximos 2 años, porque tenemos las seccionales, 8 elecciones. No puede. Ya, César, usted que se unió ya sin estar en un partido político, con todo lo que su contingente y prestigio aportaba, mucho más activamente en la segunda vuelta, para incidir en el triunfo de Noboa, ¿tiene sentido un gobierno de coalición? Es decir, con las fuerzas que lo apoyaron, tanto de sociedad civil como de organizaciones políticas. Las organizaciones políticas, Pachacutic no oficialmente, su electorado sí, abrumadoramente. ¿Cabe un gobierno de coalición? Cabe un gobierno de unidad nacional. Eso es imposible, da la misma historia, otra vez la misma vaina. Escúcheme. Okay. Usted puede hacer unidad nacional por correísmo. El gobierno de unidad nacional es con esos grupos que quisieron el cambio y no quisieron que el Ecuador salte al precipicio. Entonces, a eso me refiero. Póngale un elemento. A eso me refiero. Cabe un gobierno de unidad democrática nacional. Sí, señor. Esa es la palabra correcta. Faltaba el elemento democrático. Sí, señor. ¿Usted lo ve posible? Y usted habla del correísmo, Carlos. Yo creo que el correísmo, esos 10 puntos que perdió entre primera vuelta y segunda vuelta y fueron endosados al presidente Noboa, yo no me atrevería a decir que la alianza o la unidad nacional deba ser con el correísmo, sino con esa gente que antes votaba por el correísmo y dijo en segunda vuelta, no, voy a votar por Daniel Noboa como una opción. No sé si me expliqué mal, yo planteaba excluir al correísmo. Pero por supuesto. No incluirlo. A ver, es una tradición que el correísmo en la política es un boomerang. En este momento están viviendo un poquito de su propia medicina, un poquito del karma si se quiere. Entonces a ellos, como se los sepulta en las urnas, se los sepulta en el relato. Los medios de comunicación también tienen grande responsabilidad en no volver a nombrar a ese señor, no volver a nombrar ese partido. ¿Quieren que no hablemos del líder que representa 43% de la votación? Nunca más, Carlos. Eso es imposible. Ese señor salió del poder en el 2017. La forma en que se lo olvida tiene que olvidárselo es haciéndolo así. Lo que los gobiernos posteriores no hicieron, superándolo. Ningún Con gobierno ha superado. Exactamente, con gestión. Así. No necesariamente con recursos, porque nunca tuvieron lo mismo, ni con concentración de poder. En el momento que se supere ese legado, se deja de hablar de él. Así es, también, de acuerdo. Enseguida volvemos con más, con esta fascinante conversación de 2 experimentados legisladores a quienes espero que los novatos escuchen. Hay 2 de 19 años, de quienes la mayoría están orgullosos y yo estoy receloso. ¿Qué pueden saber los 19 años de técnica legislativa y de procedimiento parlamentario 2 jóvenes? Bueno, ya que están, aprendan. Haber logrado una mayoría estrecha es un triunfo porque evidenció que no hubo corrupción para conseguirla. Pasar de allí a una mayoría más amplia y estable
plantea considerar un gobierno de coalición siempre y cuando el objetivo sea el cambio propuesto y no cambiarse por puestos. Les recuerdo que nos pueden, estaban, por si escucharon algo de las frases pendientes, hablando de que no hay una trampita, sino una trampota, ¿ya? Por si se malentendió alguna palabra. Les decía que nos pueden seguir para el reprise en OnePlus, es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y en Zapping canal 41, solo que en un horario para otros que es más cómodo, 6 de la mañana. ¿Ya? ¿Y quién creyera? Hay mucha gente que me dice, yo te vi en televisión. ¿Y tú qué? ¿Tienes 8 años? ¿Tú no ves televisión? Sí, mi papá lo pone en el desayuno. Ahí entendí. El reprise es ese. El resumen sale en el periódico digital Ecuador en vivo, en su portal de noticias y página principal. Tan pronto termina. Para proseguir, vean este análisis que hace María Cecilia Largacha de la Asamblea, acudiendo a alguien que con frecuencia desde hace rato es nuevo pontífice de la política y cuando fue viceministro de Gobernabilidad no pudo hacer nada de lo que ahora predica. Antes también fue asambleísta y dirigente de la Democracia Popular, partido que se extinguió. Juan Manuel Fuertes. Juan Manuel Fuertes distingue una especie de patrón en el comportamiento gubernamental. Y es la improvisación la característica sustancial. Enseña sus pruebas. Es que en la campaña el presidente Noboa enfatizó que iba tras una asamblea constituyente. En el proceso, ya cuando ganó en la segunda vuelta electoral, a través de su vocero, el ministro de Gobierno, delató que no tenían la menor claridad sobre el particular y al parecer finalmente se desembarcan de ese tema. Eso como un ejemplo. También le preocupan las señales que se emiten desde la Asamblea. Un bloque oficialista fuerte, un gobierno electo con amplia mayoría, un arranque con ventaja. Era de suponerse que debió haber tenido mucha facilidad para armar una mayoría sólida y no únicamente para efectos de la organización del legislativo, sino en general para el ejercicio de su gobierno. Pero esto que pasó es sintomático de que no existe en el gobierno la suficiente capacidad política. Y suma incluso otros puntos, la falta de un programa de gobierno claro, el amiguismo como lo llama a la hora de escoger equipo. Que el país requiere cambios es un hecho. Normalmente los problemas duros, que son los estructurales, que marcan los cambios profundos, los pueden llevar adelante estadistas. Y eso, dice, implica tomar responsabilidades desde el Ejecutivo y no echar todas las culpas a la Asamblea. ¿A qué sacamos, por ejemplo, con aprobar normas que permitan la intervención del sector privado en otra magnitud en el tema eléctrico, si paralelamente la corrupción, la ineptitud, las trabas burocráticas para la aplicación de esas normas siguen pendientes? Y eso no va a depender del legislativo, depende. Para ser como Osvaldo Hurtado no basta hablar como Osvaldo Hurtado, hay que recordar el sentido pragmático que tuvo Osvaldo Hurtado, más allá de sus libros teóricos de la política que otros han leído y repiten sin poder practicar. Él tuvo que hacer una alianza legislativa para tener mayoría con Gary Esparza Fabiani, asambleísta de Los Ríos, y encargarle, ¿sabe qué? Las aduanas. Y ya saben ustedes qué manejaban las aduanas en esa época. ¿Cuál era el beneficio? Concluir su periodo, que estuvo a punto de quedarse trunco. Y alguna vez que le pregunté, ¿y dónde quedó el cambio que ustedes prometieron? Tras una conversación que él había tenido con Isabel Allende, que ella me refirió a mí, me dijo, Carlos, yo consideré que la contribución más grande que podía hacer a la democracia era simplemente que haya continuidad en el ejercicio del poder. Osvaldo Hurtado, ¿ya? Que algún rato seguramente estará invitado nuevamente, si quiere venir. Entonces, los invitadores vayan a dar clases a las universidades que creen que son profundos y que son valiosos. Los que aportaron recientemente al país están aquí. Y es para ver ahora en esa parte política del manejo de la Asamblea, más allá de las comisiones, ¿cuáles son las prioridades, Ana Belén Cordero? Bueno, yo veo con pena, con tristeza, cómo solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo digno y de calidad. Y creo que la Asamblea sí puede hacer mucho, aparte del entorno económico, que eso no es responsabilidad de la Asamblea. Entonces la Asamblea le debe al país un nuevo código del trabajo,
que garantice, sí, los derechos de los trabajadores ya adquiridos, pero nuevos derechos para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo digno y de calidad. Y nuevas modalidades de contratación pública, porque estamos en la prehistoria en términos de legislación, en términos laborales. Entonces, esa es una de las deudas importantes. Otra de las deudas importantes es que el bloque de gobierno, el bloque mayoritario, presente una enmienda para volver a permitir que el Ejecutivo tenga la capacidad de superveto. ¿Por qué? Porque lastimosamente 16 de 17 leyes que aprobó el legislativo el año anterior, el presidente Noboa tuvo que vetarlas totalmente por improcedentes, por inconstitucionales, por antitécnicas, por las razones que sean. ¿Existía capacidad de superveto? Existía capacidad de superveto. Eso fue lo que nos permitió a nosotros, Carlos, con la ley de comunicación, para quitarle la mordaza a los periodistas, tener una valiosa ley que el correísmo la volteó, volviéndole a poner una mordaza a los periodistas, y con esa capacidad de superveto enviamos nuevamente a la Asamblea los textos originales y el legislativo no tuvo capacidad para Se le denominaba superveto porque cuando el legislativo cambiaba el contenido o el sentido, aunque mantuviera el nombre, entonces el Ejecutivo le podía decir no va. No va, y para insistir en los textos que la Asamblea propuso inicialmente, tenían que tener mayoría calificada, 92 votos. Eso se lo viraron al presidente Noboa el año pasado. Él tiene que regresar a lo que existía antes. ¿Cómo se lo viraron? Con una enmienda constitucional, porque en ese entonces, en el año me parece que 2018, el ex legislador Héctor Yepes había presentado algo. Agarraron eso que estaba presentado y lo aprobaron entre gallos y medianoche. ¿Y cómo se echa eso abajo? ¿Cómo se lo repone? Con una nueva enmienda. Híjole, ya. Ahí vamos a la otra. Usted hablaba de la necesidad de una agenda legislativa y puso al tope de la agenda legislativa las reformas que ya están en trámite. Y por lo tanto, no ir a una constituyente, ¿eso fue? Mire, Carlos. No, ¿eso fue? Sí, sí. Pero si usted apoyó una opción, y yo también, que propuso constituyente, ¿cómo le estamos pidiendo ahora no cumpla su promesa? Escúcheme, cuando era legislador, pensaba que la única vía de cambiar la Constitución y el país era la constituyente. Después de haber sido legislador, y por mucho tiempo, y haber estado en las dos, en la constitucional y en la constituyente, pienso que ese no es el camino, porque el Ecuador no tiene tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que planteo yo? Y se lo voy a decir. Una consulta popular, un referéndum constitucional. Porque ¿quién es el mandante? Pues aquí oigo a los constitucionalistas, oigo a la Corte Constitucional, entonces aquí no se puede hacer ningún cambio, no se puede hacer ningún cambio, porque hay que ir a la Constitución, al 442, para ver cómo se hace la Asamblea Constituyente, y el otro dice no se puede, sí se puede, no señor. ¿Y qué habría que consultarse? Al pueblo, pues, al pueblo. Usted tiene, vea Carlos, tiene la Constitución del 45, tiene la Constitución del 78, tiene la Constitución del 98, ¿no? Usted hágale escoger al pueblo, pues, es decir, porque el pueblo tiene perfectamente identificado cuál es el cáncer del país. ¿Cuál es el cáncer? Ya, la consulta sería, ¿usted quiere esta de 2008, que de paso fue aprobado? Y esta la manda al tacho de la basura. ¿O esta otra? Regresa a los tres poderes tradicionales, porque todas esas constituciones... Regresamos a la del 98. Puede regresar a la del 98 también, si es que es escogida. Pero ahí no viene la famosa objeción de que como esas no incluyen derechos del actual y la consulta implicaría regresión de derechos, la Corte Constitucional no se la va a aprobar. No puede cambiar la Constitución porque hay regresión de derechos. No puede cambiar la Constitución porque tiene que ir a una asamblea constituyente. No puede cambiar la Constitución si no hace el estatuto constituyente. Pero si eso es lo que no vale, pues. Eso es lo que no vale. Yo les voy a decir por qué no se puede. ¿Cuándo vamos a cambiar? Yo les voy a decir por qué no se puede cambiar la Constitución. Si saben lo que voy a decir. Porque existe la Corte Constitucional actual. Por eso. Porque ahí está, viola la Constitución, se toma facultades que no tiene, permitió el juicio político por mínima verosimilitud a Guillermo Lasso, permitió el matrimonio igualitario, que como tal no está concebido como ser posible entre dos personas del mismo sexo, a lo cual tienen absoluto derecho en casarse, simplemente que no se le llame matrimonio, y ahora acaba de ordenarle al gobierno, integrar una comisión institucional para la seguridad y políticas públicas. Y como el gobierno no ha cumplido y le pidió modular, es decir, moderen esto porque están equivocados, casi hago una mala seña, disculpen. Les dijo, no cabe la modulación y tienen ustedes a partir del 24 de mayo 15 días para concretar esto, si no, se van.
no con esas palabras, sí citando estos artículos, el 21 de una ley y el 102 de otras, que ambos facultan a la Corte Constitucional para destituir a las autoridades que, sí, no dice el presidente de la República. ¿Ustedes creen que lo van a dejar de hacer? ¿Saben que Ali Lozada sigue controlando todo? Que Guillermo Lasso puso 3 miembros por recomendación de Alexandra Vela, que terminaron siendo en su contra, y que los mismos ha ocurrido con Noboa ahora, Terán se llama el uno, Benavides es el otro, y la otra, la doctora Claudia Salgado, o se cambió o es terriblemente despistada. Dicho a tiempo, ya volvemos con más. Haber logrado una mayoría estrecha es un triunfo, porque evidenció que no hubo corrupción para conseguirla. Pasar de allí a una mayoría más amplia y estable plantea considerar un gobierno de coalición siempre y cuando el objetivo sea el cambio propuesto y no cambiarse por puestos. Entre 12.000 y 15.000 hogares más se unen a los que ya cité en Estados Unidos gracias a Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Nos ponen también en España por Ispasat y en el Ecuador estamos en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas. Me piden siempre decir Cumbayá, en vez de decir Pichincha, di Cumbayá, ok, Cumbayá y Galápagos. Ahora, evaluemos hacia dónde va la Asamblea según lo anunciado por 2 de sus actores claves. Primero, Anabela Sin. Honorables colegas asambleístas, una visión limitada hace pensar que no se puede llegar a acuerdos y criticar y atacar las alianzas por la gobernabilidad. Cuando otros parecen cansados y abandonan la causa de la libertad y la defensa de la democracia. Cuando en vez de liderar, amenazan. Cuando en vez de construir, destruyen. Aquí seguimos haciendo que Ecuador abrace la causa de la libertad y los derechos humanos. Aspiramos contar con una oposición renovada, que con criterio y amor por el país y no por odios irracionales, hagan patria, porque nadie tiene el monopolio de cómo se debe ser ecuatoriano. Les invito a unir nuestras fuerzas en un gran frente de coincidencias, respetando nuestras diferencias, para construir una democracia más sólida. Lindas palabras y necesarios objetivos. Pero ¿cómo hacer que esto no quede en poesía? Haciendo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, ella habla de acuerdos. ¿Es necesario que trascienda qué es lo que han acordado el gobierno con las fuerzas que se le unieron? Es importante que ese acuerdo tenga una agenda. Una agenda es una hoja de ruta, un cronograma, un grupo de objetivos. Pero hay acuerdos, pues. A ver, vamos a cambiar. ¿Para qué? Para la gobernabilidad. ¿En función de qué? ¿No es cierto? Del país, pues, Carlos. Del país, del Ecuador, que necesita cambiar. Unos de una manera y otros de otra manera. Entonces, aquí creo que los tres lo entendemos igual, felizmente. Sí, quizás. Y aún así con matices. Quizás debo utilizar un lenguaje más simple y llano. Si estamos hablando de una reforma constitucional, que haga ese Congreso bicameral, porque si va a desaparecer la Corte Constitucional, que ya vemos el asco que es donde se quieren repartir todo, y que no puede seguir existiendo, y que el pueblo ecuatoriano lo tiene perfectamente identificado, ¿quién va a elegir las autoridades de control? ¿La Asamblea unicameral que se presta para acuerdos políticos? ¿O vamos a elegir con un control político cruzado a través de una Cámara Baja y una Cámara Alta? La Cámara Baja nomina y la Cámara Alta designa o regresa a las ternas para buscar mejores elementos para el país. Okay, antes de ver con Ana Belén Cordero si eso es viable, porque en cambio la objeción que otros ponen cuando usted empieza a precisar los puntos del acuerdo es que no digas más detalles porque basta cada cosa que mencionen para que las discrepancias aumenten y las coincidencias disminuyan. Oigamos... Entonces, Carlos, el país es inviable. Ha sido. ¿Es? No todavía. Todavía no lo vemos. Entonces, pues, porque si estamos empezando a hablar que ahora que empieza una nueva asamblea, que tiene que haber acuerdos y compromisos de cambio, porque el país no puede seguir como está. Y entonces el momento que esto no me gusta y que esta quita, entonces no hay nada. Y entonces el país viene casi 20 años igual. Vive en una asamblea y viene otra asamblea y no cambia nada. Okay. Carlos, del Ecuador ya no puede seguir así.
El Ecuador, en este periodo de Daniel Noboa, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar para bien. Y tiene que salir de la Constitución de Montecristi, que es un traje a la medida que se hizo el correísmo y que ha acabado con esta nación. Más no puedo coincidir. En lo que todos estamos discrepando es las vías, los momentos y la profundidad. Y si no, escuchen a Nils Olsen. Nos han hecho creer que soñar con un país distinto era ingenuo, que aspirar a una política decente era un idealismo vacío, que buscar consensos era señal de debilidad. Pero ¿saben qué? Yo no creo eso. Y estoy aquí para demostrar lo contrario. Estoy convencido que llegó el momento de hacer las cosas distintas, que gobernar no es ganar, sino unir a tiempo. Porque un país dividido no avanza, se desgasta. Y una asamblea útil no es la que impone, sino la que escucha, construye y une. Esta asamblea tiene ante sí una oportunidad única y una inmensa responsabilidad. No estamos solo para administrar lo que ya existe, sino para transformar lo que por años dejó de funcionar. Ana Belén Cordero, usted que vivió, sí, ¿no? Yo también no puedo dejar de emocionarme más con las palabras y a la vez recordar la historia y decir qué bonito suena. Ahora, ¿cómo lo concretamos? Usted que vivió a la distancia que hay del dicho al hecho, tanto en la Asamblea como en el Gobierno, ¿cómo hacemos para esta vez no repetir la historia de 20 años? Recordar el pasado, Carlos. ¿A qué me refiero? El correísmo cuántas veces nos dijo a los ecuatorianos, a la opinión pública y a nosotros: si no gobernamos nosotros, no gobierna nadie. Y llegó alguien a darles un poquito de su propia medicina. Y ojalá eso se repita constantemente, porque han perdido en las urnas y esperemos pierdan también en la gente, en el calado de la gente, en el relato. ¿Por qué? Porque hicieron demasiado daño, porque incidieron, porque dieron mucho odio, mucha división de clases, mucho robo, mucha corrupción. Se cobraron la vida de un candidato presidencial. Así que hoy no hay cabida para esos odios. Volvemos enseguida con dos actitudes distintas, aunque no disidentes, en la legislatura, la de Raúl Chávez y la de Mónica Salazar, para que la evalúen nuestros invitados. Haber logrado una mayoría estrecha es un triunfo, porque evidenció que no hubo corrupción para conseguirla. Pasar de allí a una mayoría más amplia y estable plantea considerar un gobierno de coalición, siempre y cuando el objetivo sea el cambio propuesto y no cambiarse por puestos. Les recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, en cuyo estudio realizamos el programa. Aparecen todas las señales que ustedes ven en pantalla. Insisto, mañana a 22 horas de entrevista verás con Pancho Huerta. Normalmente los mismos medios que difunden este programa, no se la pierdan. Cuando vean por qué la traemos ahora a tiempo presente, van a entenderlo mejor. Vamos con la actitud que tuvo Raúl Chávez respecto a una nueva bancada de la gente que sorpresivamente quisieron formar en la Asamblea. Es ya darle, digamos, la designación de vicepresidenta a nadie. La moción es simplemente para que los asambleístas, los 151, tengan la oportunidad de votar. Ahora, ¿han presentado ustedes una nueva bancada, legislador? Bueno, es parte de nuestro derecho legislativo. Es decir, si la dividieron, Estamos trabajando de diferentes formas. Nosotros consideramos que hoy Ecuador necesita mayor amplitud, hoy Ecuador necesita tener una capacidad de diálogo para seguir avanzando, que no quiere decir en ningún momento que existe un problema con la bancada total. O sea, es simplemente elucubraciones seguramente de las personas. Nosotros aquí estamos para trabajar. Pero solo para quedar claro, legislador, ustedes registraron la bancada, está registrado, y la bancada de RC, es decir, ¿dividieron las bancadas? Hemos registrado una bancada que se llama La Gente, la bancada de la gente, correcto, adicional de la bancada que ya existía. Bueno, eso no prosperó. No solamente iba contra lo legal, era increíble lo anunciado por Raúl Chávez, pero ¿qué alerta esto sobre las maniobras y lo avesado del correísmo en la Asamblea? Carlos, el correísmo tiene 5 cabezas. 5. Entonces, cuando le conviene, están todos unidos, bajo una sola cabeza. Y cuando les conviene, entonces 5 cabezas. Fíjese usted, ¿cómo entender que cuando Correa era candidato a presidente, y todos sus aliados políticos eran parte del gobierno, también ponían candidato a presidente?
Todos, 5, 6. Okay. ¿Por qué? Porque si le quitan votos a este no reclama. Pues. Y entonces ahora hemos visto lo último, pues me fui, estoy buscando opciones, ¿no? Y me uno al gobierno. Y después me vuelvo a ir y regreso a mis orígenes. Eso es lo que están haciendo ahora. Bueno, sin ofenderse, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sin y duda. usted y yo estamos viejos ya. Carlos, No. que nos van a sorprender, Ya, que creen que somos tontos. Ok, veamos en cambio otra actitud, la de Mónica Salazar, cuando explicó por qué ahora está con el gobierno, siendo asambleísta correísta elegida por ellos en Los Ríos. Lo dejé claro la semana pasada. Voy a votar inicialmente con la bancada de ADN para darle gobernabilidad, para que podamos estructurar la directiva de esta nueva Asamblea Nacional y nos pongamos a trabajar desde ya por todo lo que los ecuatorianos necesitan. ¿Cómo recibe usted la reacción de la Revolución Ciudadana cuando usted fue designada para la Comisión de Revisión de Mire, yo creo que ellos enfocaron mal su dolor, su resentimiento, su situación. ¿Quiénes eligen o designan esa comisión? Es, valga la redundancia, la comisión de los 3 asambleístas más votados del país. Ellos deciden cuáles son las 5 personas que la van a integrar. Y ellos, la Revolución Ciudadana, tenía un integrante dentro de los 3 más votados del país, ¿verdad? Que es el asambleísta Chávez. Es al asambleísta Chávez a quienes se debieron haber dirigido y hacer sus reclamos. Solo destaco una palabra, dos entre las que dijo. Voy a votar inicialmente. ¿Cómo entender eso, Ana Belén Cordero? Para mí esa señora representa todo lo que es la antipolítica, porque traiciona un ideal, una ideología, un partido. Para mí, un partido con el cual yo no milito y yo no respeto jamás, pero ese es su deseo. Pero es todo lo que es la antipolítica. Y cuidado con el cruce, va y viene de información, y cuidado con la traición. Porque alguien que traiciona a su partido y a sus ideas lo vuelve a hacer nuevamente. Advertidos están. Entonces, ¿para dónde debe ir la nueva asamblea? ¿Y cómo? A eso responderán con su reflexión nuestros invitados al volver. Haber logrado una nueva mayoría estrecha es un triunfo porque evidenció que no hubo corrupción para conseguirla. Pero pasar de allí a una mayoría más amplia y estable plantea considerar un gobierno de coalición siempre y cuando el objetivo sea el cambio propuesto y no cambiarse por puestos. Les recomiendo una vez más ver la entrevista Veraz con Pancho Huerta de mañana a 22 horas, en los mismos medios que usualmente difunden este programa. Va a ser un faro en la tormenta política actual del Ecuador, ya van a ver ustedes por qué. Cerramos con la reflexión de nuestros invitados sobre lo que les propuse o lo que sea que quieran añadir respecto a, tras lo analizado aquí, qué debe hacer esta asamblea y cómo conseguirlo. Ana Belén Cordero. Mucho ojo porque nos estamos enfocando en las mayorías, pero ojo con esas minorías pequeñitas. Pachacutic con 6 legisladores que están respondiendo aparentemente al gobierno y 3 legisladores del Partido Social Cristiano, porque de ellos hay más responsabilidad que de los propios bloques mayoritarios. ¿Cómo y hacia dónde vamos? Con una agenda común, una agenda de país, una agenda de la gente buena y que quiere lo mejor para el país. César Ron. Trabajo, acciones y reformas. Los próximos 100 días, la Asamblea Nacional tiene que ser una batería de construir un nuevo Ecuador. Porque si no, después de los 100 días, vendrán pues todas estas cosas que dice Ana Belén. No, los recelos, no fui, ya no te acompaño, ya no voto contigo, ¿no? Y entonces se empieza a construir otra cosa totalmente diferente, que es cómo tumbamos al gobierno, ¿no? Porque todo esto hay en la Asamblea, todo esto se habla en la Asamblea, y para eso tiene que estar preparado el presidente de la República, porque este país, si no cambia democráticamente como tiene que cambiar, el presidente Noboa, elegido mayoritariamente por el voto popular, tiene que pensar seriamente si eso ocurre, en el sentido no consentido, tener los arrestos para asumir los plenos poderes para cambiar este país. Ana Belén Cordero, César Ron, gracias por concurrir y por aportar. Ya lo hicieron antes ambos, con enorme altura y éxito, aunque ciertamente en cuanto a la acogida con poca repercusión. Eso no es una medida del valor, sino de la autenticidad y el coraje con que cada cual en su tiempo, a su manera y en su andarivel,
enfocaron su tarea legislativa. Y con ese antecedente, es vital que los legisladores actuales, los bisoños especialmente, los pocos que tienen experiencia en la nueva legislatura, su presidente, el equipo de asesores que se esté armando, entre quien solo distingo a una persona de enorme experiencia, que es Roberto López, lo vi sentado como constitucionalista cerca de Anabel Asín, a quien asesoró la primera asamblea constituyente de Montecristi. Es vital que esos asesores empujen en la dirección que aquí se ha señalado. Las generalidades sobreentendidas hasta ahora están bien, hasta mañana. Es tiempo de concretar a qué se refieren con agenda legislativa, cuál es la hoja de ruta, el cronograma, las enmiendas que se van a tramitar de inmediato, descartar las vías de reformas, la constituyente como una amenaza, como una última posibilidad, lo que habrá que fiscalizar al Ejecutivo por parte de su propio bloque a través de distintos mecanismos, y ya Valentina Centeno me dijo uno ayer, salud, le preocupa salud, lo que está pasando con los hospitales, que evidentemente no lo controla todavía el gobierno, así como no controla gran parte del territorio nacional, por lo que tenemos problemas de seguridad, y la minería ilegal que estalló esta semana es solo un ejemplo. Bueno, hay tanto que hacer, hay que avanzar en todos los frentes y con la misma intensidad, aunque no se podrá con la misma velocidad. Parte de eso tiene que verse en la Asamblea. Y la primera palabra que pronunció aquí César Rón es trabajo. La segunda debe ser reforma. Y la tercera, valentía. O esta vez cogemos el tren de la historia o nos deja para siempre. Y si se quiere pasar, siempre hay opciones democráticas y legítimas, aunque no siempre constitucionales, porque esta carta fue hecha para que no la cambien nunca, que este país tiene que tener el coraje de allanar. ¿Saben quién lo hizo ya y todo el mundo admira, aunque los ejemplos no son imitables? Bukele, en El Salvador. Estudien el fenómeno. Hay mucho que aprender, poco que imitar. Hay mucho que aprender. Hasta el domingo, en que hablaremos del segundo tema urgente del gobierno, energía. Roberto Ospiazo, presidente de la Cámara de Energía, es el invitado. Buenas noches.